Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en psicología Cristabel Ramírez, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, la importancia de hacer un duelo adecuado. Cristabel, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, muy buenas tardes a todos, un abrazo y pues interesante tema, importante tema y sobre todo en estas fechas, así que es un honor estar aquí hablando sobre nuestras pérdidas y sobre cómo trabajar y elaborar estas pérdidas. Sí, y de eso te quería yo preguntar porque lo voy a manejar de manera personal. No sé cuántos como yo están en este momento viviendo una situación ante la inminente partida de un ser al que amamos con todo nuestro corazón. ¿Cuándo va a ser el momento? Es algo que no tenemos la seguridad, pero que se vislumbra a corto plazo. Entonces, ¿cómo poder, Cristabel, poder hacer un duelo de la manera adecuada, sabiendo uno que eso ya está, ya huele, ya te rodea, ya está ahí? ¿Cómo manejar la situación, cómo vivir la situación, cómo atravesar y caminar a través de la situación en luz, en paz, en armonía y en aceptación? Creo que es tomándolo como un regalo de la vida, porque la pérdida y la muerte es eminente y es natural, es un estado natural y fisiológico, que a veces puede pasar de una forma dramática o a veces, como usted lo está diciendo, es una invitación a la despedida. Y yo creo que lo tenemos que tomar como un regalo. La luz es el regalo, es tomarlo de esa forma, es entender. Les hablaba yo a varios pacientes porque les ha pasado, por supuesto, por la pandemia y por muchas otras circunstancias, en la que mientras sus seres queridos estén en este plano, la energía llega desde donde estén hasta donde estén. No importa que no se pueda estar cerca. Si se está cerca es maravilloso el regalo y si no se está cerca, pues también la energía fluye. Y entonces creo que necesitamos hacer este umbral de despedida como el regalo maravilloso de corazón a corazón, en donde se pueden hacer las despedidas tal cual y en donde a través de la luz y a través del amor y la compasión se les deje ir a las personas también. Ok, ¿me podrías desmenuzar un poquito más cómo sería hacerlo desde la luz y desde el amor, ese umbral de la despedida para nuestro ser querido? Lo primero que yo diría sería poner las cuentas en paz. Entonces, si hay algo que tú no has dicho, algo que has sentido y que no has brindado, algo que haya que perdonar, creo que es el tiempo en el que se puede hacer. ¿De qué forma? Escribir una carta, prender una vela que implique la luz y que te sientes y que puedas meditar, que puedas también elegir como tu energía de luz también para poder transmitirle a través del tiempo o de la forma el mensaje que quieres. Y puedes, para mí sería como muy bueno que lo escriban, o sea, sería ideal que lo escriban a mano, por supuesto, como siempre los invito. Otra forma sería orar, hacer una meditación de oración para esa persona y para poder entregarla a la luz y que se vayan en acompañamiento. Otra cosa que me parece genial es el Ho'oponopono, pero no solo las frases de lo siento, perdóname, te amo, sino las que hablan sobre la divinidad, las que hablan sobre la parte de alma, ¿verdad? En la que la pueden hacer. Y entonces la imaginación la energía es poner a la persona frente a uno y poder hacer y decir las frases del Ho'oponopono, y eso les puede ayudar muchísimo a desprenderse. Y de ahí, pero como siempre la invitación es suelten primero. Entonces, si hay algo que no han dicho, algo a lo que tengan que perdonarse, algo de lo que tengan que liberarse, es el momento. Ok. Muy ritualista. O sea, aquí sí. en todo el proceso de duelos,
es bien importante los rituales. La invitación es a que sea muy ritualista. Esto les va a ayudar muchísimo. Antes y después, los rituales van a colaborar muchísimo en el proceso de duelo. Ok, son importantísimos entonces. Sí, son bien importantes. Desde su filosofía de vida, desde su práctica espiritual, desde su religión, desde alguna manera el pensamiento mágico que podemos tener. Creo que ahí es el ideal para hacer rituales y poder ayudar. Me encanta, me queda claro, tengo todo el panorama en mi mente y en mi corazón y confiar. Luego, después de hacer eso, nos atormenta a veces el tiempo, Cristabel, esa incertidumbre de no saber el tiempo. No sé si es peor o si sería mucho peor tener la certidumbre de cuándo es. Por eso es que no lo dan, ¿verdad? Ahí es la magia de la divinidad y la magia de ser seres humanos, porque si algo venimos a aprender y algo nos enseña la muerte, justamente es a vivir en incertidumbre. Darnos cuenta que la muerte y la vida también es atemporal y que todos nos morimos todos los días. Es que eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, Carolina, que nosotros morimos todos los días, que hay muerte a nuestro alrededor todos los días y que así como hay muerte hay vida, pero que hay que aprovechar esa vida para llegar a un buen morir. En realidad de lo que se trata la muerte es de soltar y eso por supuesto es un desapego y a veces es un desapego sin anestesia. Y a veces, pues, la hemos ido recorriendo poco a poco, pero el final siempre duele. Eso es lo que hay que entender. O sea, yo me puedo preparar y puedo saber que, sí, como por ejemplo, lo que estamos hablando muy vívido, es que sé que va a pasar, pero cuándo y cómo no sé. Entonces, solo es este regalo de la naturaleza y de la vida para irse despidiendo poco a poco, pero al final se trata de desapego sobre todo. Creo que ahí es donde está la tarea, aprender desapego. Totalmente. Y si no nos lo enseñaron de chiquitos, escuchemos hoy a través de cómo este proceso de vivir un duelo de la manera adecuada tiene su base en saber vivir el desapego. Así es. Hoy es un buen día para aprender eso, hoy es un buen día para compartir eso con quienes nos relacionamos durante la vida y saber que quién llega primero, si la transición le llega a uno primero o a los seres queridos. Entonces, más allá de quién va primas y quién va últimas, es cómo nos acercamos hacia algo que es inevitable, que es precisamente, no es que como hemos visto la vida, decía esta frase, dice, de modo que, es de Eckhart Tolle, de modo que no hay muerte por ninguna parte, solo existe una metamorfosis de las formas de vida. Exacto. Por eso les decía a ustedes que para los que están, por ejemplo, en su experiencia y en la experiencia de quienes nos escuchan y aún todavía en este plano ustedes pueden despedirse, lo necesitan ver como un regalo, porque al final siempre nos relacionamos. Los velos, y sobre todo este tiempo nos ha enseñado que los velos cada vez son más frágiles, a veces se hacen más fuertes, pero por ejemplo en este tiempo, para los que creemos en esos otros planos, entendemos que en estos días los velos están mucho más frágiles, mucho más débiles, y que no sabemos en dónde exactamente están, pero que están. Entonces no hay muerte como la conocemos en esta parte física, fisiológica, natural del ser humano, pero no como eternidad, como alma y como espíritu. Eso no existe. Lo que yo he observado en mí, en este proceso, es que la vulnerabilidad está a flor de piel, Dios santo. Ya no necesito ¡guau! No, es y ya ¡guau! Entonces es una cosa de verdad tremenda. Y estar abrazando esa vulnerabilidad y estar aceptando y estar asintiendo y estar llorando cuando tengo que llorar y darme el permiso y darme el permiso a loquear también porque la mente se me dispara bonito y sabroso y me vuelvo a centrar y entonces tengo otro rato de paz. O sea, es una montaña rusa
más vertiginosa, porque de mis seres queridos que yo he perdido, no había vivido ningún proceso de esta manera. Esto es totalmente diferente. Entonces, todos son diferentes. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es una cosa que dice uno, Dios santo, ¿y esto cómo es la cosa? ¿Alguna vez se subió a la tagada, a ese juego mecánico de la rueda que va para arriba y para abajo en rueda? Sí. Exactamente, sí. Ese es como de alguna manera la parte simbólica de una despedida. Esa es la parte, es un proceso de adaptación que da vacío, mucho vacío, y que se trata de soportar, y entonces en ese vacío y en ese soportar entra toda la vulnerabilidad. Por eso es tan importante hacer un trabajo espiritual en estos casos, ¿verdad, Carolina? Porque cuando hago ese trabajo espiritual mío, entonces ahí ese vacío se llena de amor y compasión. No hablemos de alegría ni de amor, inclusive en este momento, porque nos cuesta amar la muerte, pero sí de alguna manera nos va a dar paz y nos va a dar la compasión necesaria para dejar ir a nuestra gente y transitar nosotros el mismo desapego que necesitamos, pero es vacío y soportar. Y es como lo más importante es atrevernos a tomar conciencia y no alejarnos de lo presente, porque si no nos vamos a perder los últimos momentos o los últimos tiempos que muy probablemente podamos tener la oportunidad de tener. Sí, y en el caso cuando siento que se complica un poquito más si fuera a nivel físico, porque ella está en México y yo estoy aquí en Guatemala. Pero a nivel almático no hay tal cosa como México o Guatemala. O sea, nuestras almas siguen en total comunión. Exacto. Por eso le digo, por eso hay que entender que es en este plano. Ella todavía la escucha en este plano, ella todavía la siente en este plano. Sí. El asunto es que a muchos nos ha tocado hacer este trabajo cuando en este plano ya no existe. Entonces es todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Porque no nos dio tiempo de decir, no nos dio tiempo de acabar. Por eso es que le digo que la técnica del Ho'oponopono es tan buena, porque es la parte de hablarle a la divinidad y hablarle a entregarle esa energía que por algo el sistema álmico nos unió como hermanas, en su caso, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y poder hacer esa despedida. No hay tiempo, no hay forma, no hay distancia. O sea, para esto, ni para el amor, ni para la compasión, ni para la paz, no hay ni tiempo, ni distancia, ni lugar, ni forma, que es lo que nos está enseñando este nuevo tiempo, nos está enseñando que no es atemporal, todo es atemporal. Ok, entonces yo tengo ese regalo de poderlo hacer todavía ella con un cuerpo con vida. ¿Qué pasa con las personas que ya trascendió ese ser querido recientemente, hace muchos años, pero que tienen el duelo abierto todavía y duele como que acaba de suceder? Cristabel. En realidad ahí tenemos que entender que es un proceso que necesitamos transitar, que lo ha hablado y yo les recomiendo muchísimo todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la especialista. El trabajo de Kubler-Ross es bien importante porque justo es como empezamos el programa. Ella empezó a hacer toda su teoría de duelos basada en la finalización de las vidas de sus pacientes. O sea, ella era una enfermera que trabajaba con pacientes terminales. Entonces, ella empezó se llama el buen morir, el arte del buen morir, el arte de permitir el buen morir. Y entonces ella empezó a darse cuenta cómo antes se podía transitar un proceso de duelo y cómo después podían transitar un proceso de duelo. Y es justo esta palabra que necesito que se les quede fijada, y es un transitar. Y un tránsito, ya saben ustedes, tiene sus bajadas, sus subidas, sus vueltas. De repente hay que hacer una reversa. Y entonces ella justamente habla de las fases del duelo, ¿verdad? Es las fases del duelo, esa emocionalidad de miedo, de rabia, de tristeza, de alegría, de amor, que son necesarios transitar, esa soledad, esa inquietud, ese enojo, esa pena, ese agobio, la presión que se siente como a nivel social cuando algo se despide.
es normal. Entonces lo primero que tenemos que entender en un duelo es que hay cosas que son totalmente normales, aunque sean muy horribles sentirlas, son procesos que son normales y me tengo que tener como la paciencia de decir, esto que estoy sintiendo es totalmente normal, no está fuera del foco de lo que siento, porque me estoy dando cuenta, me está cayendo el 20 de lo que es. Entonces es importante entender que necesitamos justamente pasar por esas etapas que el duelo tiene, del que realmente ella habla y que son tan importantes pasarlas, ¿verdad? Entonces, que es primero la negación, que por supuesto para nivel mental es totalmente normal, digamos, que mi cabeza lo quiera negar, que mi cabeza no quiera entender qué es lo que está pasando, y luego viene la etapa del regateo, en el que mi cabeza muchas veces me juega la jugada de que las personas están ahí todavía y que no se ha acabado y que voy a levantar el teléfono, voy a llegar a mi casa y lo voy a ver, y luego viene la etapa, ahí sí depende del carácter de cada quien, viene la etapa de la ira o la etapa de la tristeza, que dura un tiempo en realidad, ¿verdad? Y que se pueden como ir alternando según como haya sido la forma del duelo, porque también ahí es bien importante. Y de ahí empieza la etapa del perdón, la etapa de la resolución del duelo, que es tiempo, ¿verdad? Esto es importante, es tiempo. Hay un tiempo que es adecuado, digamos, en psicología nosotros hablamos que es de 3 hasta 3 y 4 años. Un duelo normal. Si hay gente que pasa toda la vida en un duelo, pero ese duelo es un duelo patológico. Ahora hay que entender dentro de este duelo que cuando alguien muere, la vida de uno nunca vuelve a ser igual, porque es un redescubrirse después de que esa persona ya no está. Entonces nunca es igual. Mi vida nunca es igual. Eso es lo primero que nosotros necesitamos entender, y que depende digamos, del nivel de cohesión que había con esa persona, pues así va a ser mi desprendimiento y la transformación que yo voy a necesitar tener en un duelo. No sé si la intensidad con la que se viva la pérdida tiene tanto que ver, Cristabel, con lo que para nosotros, o sea, como persona significaba esa relación, esa persona, esa pérdida, más allá de que los duelos por muerte, por separación de un ser querido, por muerte, duelen y duelen mucho, es qué significaba esa persona para mí, qué representaba, que hace que eso que estoy sintiendo sea calibre 20, calibre 200 o calibre 1000. Exactamente, es una muy buena pregunta, porque depende del... Nosotros lo dividimos en significado y en significante, y el significado es lo que esa persona representaba para mí, y el significante es cuánto esa persona estaba metido en mi vida, cuánto de esa persona dependía mi vida. Por ejemplo, no es lo mismo que muera un padre del que yo tengo 40 años de no vivir y yo ya tengo una familia, a un hijo que pierda a su madre o a su padre dependiendo de ellos. Entonces, es totalmente diferente, porque el significante cambia. Entonces sí es importante entender que depende de lo que para mí simbólicamente, emocionalmente y mentalmente esa persona representaba. A veces puede ser como, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo bien claro, y es cuando el último de nuestros padres se va, ¿verdad? Pues cuando se fue uno, dolió cualquiera de los dos, pero cuando se va el segundo padre, no solo es la pérdida del padre o la madre de último, sino la orfandad natural y humana con la que uno se queda cuando el padre se va. Entonces, en ese segundo duelo hay un significado más, que es: me quedé huérfana en esta vida. Sí, lo he visto en gente que ya se le murieron sus papás, ya se le murieron todos los hermanos y hermanas, y quedan solo ellos, solo esa persona. Así es. Entonces ahí a ellos les toca existencialmente encontrar el sentido de la verdadera soledad, que muy probablemente su alma haya decidido como experiencia personal vivir. Wow. Y que para eso tuvo que haberse quedado, pasar por el proceso de estar sola. Es bien interesante, pero hay muchos casos en los que en realidad el aprendizaje es: ¿por qué me quedé yo sola? Y es porque es la soledad real el aprendizaje. Wow. Como dijo mi perrito, wow. De verdad. Sí. Eso nunca lo había escuchado. Así es, la soledad existencial real.
Wow. Soledad existencial, lo voy a anotar acá. Soledad, es que sí, ya tengo que decírselo a esta persona que sé que lo está oyendo ahorita. Sí, soledad sí. Existencial real. Real. Ese es el aprendizaje que su alma muy probablemente eligió en esta vida. Por eso fue que se quedó sola Sí. en esta parte del árbol genealógico, digamos. Sí, porque aunque ya no están ni mamá ni papá, ni hermanos ni hermanas, ella tiene sobrinos. Con unos está más allegada que con otros. Entonces me quedé sola. La frase es, me quedé sola. Y le dije Y es yo que a está ella. sola. Sí. Porque los sobrinos ya son solo la extensión. Exacto. Y yo no pude ver eso. Y le dije, ¿cómo que está sola si están sus sobrinos, están los hijos de sus sobrinos? Pero en el alma, yo no sé en dónde, eso no representa. No representa. En el árbol genealógico, incluso en el árbol genealógico uno puede incluir tíos, pero no sobrinos. O sea, uno va sanando las generaciones, pero digamos en esta concepción de uno, solo es papás, hermanos, o sea, abuelos, papás, hermanos, tíos, hijos. Sí, porque ella no tuvo hijos. O sea, Claro. esa sensación pesada de orfandad de papás y soledad de sin hermanos. Sí, donde, digamos, hubo una tala del árbol, digamos, ¿verdad? Y se quedó ella. Wow. En esas raíces. Uh-huh. Entonces, el aprendizaje de estas personas es florecer, aprender a florecer solas y luego de repente encontrar o buscar o atraer, en el caso de las mujeres, una compañía que pueda unirse y que álmicamente la acompañe, que es lo que hacen las parejas, acompañarnos. Sí, ella no llenar la soledad. O sea, las parejas no llenan la soledad. Las parejas nos acompañan. Vale la pena reforzar eso que acabas de decir, Sí. Cristabel. Porque a veces dicen, es que si mi pareja no me pela, no me acompaña, como que no le importo, porque estamos como equivocadamente queriendo que ellos llenen ese espacio. Y ellos no los llenan, ellos nos acompañan. A mí recién me pasó, Carolina, yo el 28... entre el 28 y el 29 celebramos el aniversario de la partida de mi papá. Este año se cumplen 8, que es como el cierre del ciclo, digamos, ¿verdad? Donde sabemos que él trascendió a otro nivel por lo que creemos. Pero yo el miércoles 28 pues estaba ocupada, regresé tarde, pero al entrar a mi casa, pues yo le había dejado las flores, el agua, mi ritual, por supuesto la vela, etcétera, ¿verdad? Pero al entrar a mi casa me cayó el 20 de toda la tristeza. Pero justamente Ricardo no estaba para mí, ¿verdad? Ricardo había tenido un mal día, Ricardo tenía una reunión, entonces Ricardo no estaba ahí para vivir mi tristeza o acompañarme en mi tristeza, así que tuve que acogerme yo sola, ¿verdad? Y estar yo sola con mi tristeza, ¿verdad? Cuando ya llega como tarde noche, que yo ya estaba lista para dormir, le dije, necesito dormir, ¿verdad? Entonces me dijo, él se queja de lo de él, y yo le digo, yo estoy triste, y me dice, ¿por qué? Por mi papá, ¿verdad? Entonces en ese momento ninguno de los dos pudimos ser una compañía buena para la otra persona, pero si yo no logro, yo me empiezo a quejar, y entonces, por supuesto, como no la viví, como la tenía que vivir, no la procesé. Ayer amanecí más triste todavía de lo que el miércoles había estado. Y eso me tocó. Y por supuesto, a media mañana me voy y le digo que le deseo un mejor día. A media mañana lo llamo y él no me pregunta, ¿estás triste? O sea, ¿cómo estás? ¿Verdad? Le digo que almorcemos y me dice que no puede. Entonces me toca irme a almorzar a mí sola. Entonces la vida me estaba invitando a que yo viviera mi soledad sola, mi tristeza sola, ¿verdad? Al regresar a la casa ya me dice, ya me habla, pero no termina como de hacer esa comprensión de por qué mi tristeza, ¿verdad? Entonces, pero yo ya lo había, pero si yo me pongo en el drama de sí, no pudo estar conmigo, no está, no le importa, no siente, ¿verdad? O sea, hacemos el drama y terminamos teniendo un problema de pareja, o yo empiezo a decidir, joder, nunca está cuando yo lo necesito, ¿verdad? Y no es así, sino simplemente era
un trabajo mío personal. Por supuesto, a mediodía hablamos con mi hermana porque pues no nos habíamos hablado de cómo te fue a ti ayer o cómo me fui, ¿verdad? Pero es un proceso, entonces hay que entender que uno tiene que amamantarse solo, o sea, hay que maternarse solo en estos procesos porque aunque la otra persona haya querido o no querido, no es lo que significa para uno. Pero fíjate, ¿verdad? Te escucho y pienso, ok, sí, toca vivirlo solo. Y eso es más fuerte nada más porque está uno solo, pero se vive también, tampoco dura para siempre. Pero, ¿qué pasa si entre que es una mezcla de tristeza con enojo, con crítica, con juicio, con todo? Y si uno se atreve, en lugar de armar historias en la mente, nunca está cuando lo necesito, decir, mira, no pido que me abraces 10 horas seguidas, me podés dar un abrazo, sosteneme sin que hablemos, solo abrázame. Uh-huh. Y que entonces, y ya, y te sueltan cuando te van a soltar, y ya, y seguís tú lo otro sola. Y si en dado caso, porque también puede ser que la otra persona no esté ni para el abrazo. Pero Carolina, si está, se vale pedirlo. Claro, o sea, realmente, y es parte de humildad también, ¿verdad? O sea, porque al final yo tengo que entender que el umbral del dolor o de la congestión, ¿verdad? De la densidad emocional es mía, no del otro, ¿verdad? Entonces el otro puede ser que sienta como que yo estoy, porque me pregunta ayer, ¿verdad? Pero tú y yo estamos bien. Y yo, sí, o sea, tú y yo estamos bien, solo estoy triste, muy triste, ¿verdad? Es una tristeza diferente cada año o una cosa diferente cada año. Entonces hoy solo estoy triste, ¿verdad? Entonces ya me abraza y ya se queda, ¿verdad? Entonces yo lo molesto y le digo, y de tu parte tú y yo estamos bien, ¿verdad? Y hacemos el chiste y ya nos acompañamos uno del otro sin hablar, ¿verdad? O sea, sin hacerlo. Pero pues aparte sí es como hacer este proceso, pero no es nada personal. O sea, aquí la invitación es, por favor, no se tomen nada personal cuando ustedes crean que la gente que está alrededor no los comprende y no los entiende o no pueden estar cerca, porque no es personal, simplemente las personas no saben. Y algo bien importante de los duelos es que a los familiares y a los amigos les apremia que uno esté bien, ¿verdad? O sea, no pueden entender y quieren vernos siempre en la normalidad lo más rápido posible. Entonces también hay que aprender en el duelo que el duelo lo tiene uno, no la gente alrededor, no los amigos, no, ¿verdad? O sea, porque para cada quien es diferente el proceso de duelo. Sí, sí. Incluso entre hermanos, con la pareja, con los hijos, con los sobrinos, los nietos, los tíos. O sea, cada quien, vuelvo a repetir, dependiendo de la intensidad y la relación, lo que significaba para esa persona, o lo vive más, no es que sea superficial, lo vive más, lo trasciende como con más suavidad, y hay otros en que necesitan las piedras y las espinas para trascenderlo. Exacto, o sea, aquí hay bien importante también algo, porque a veces no queremos sanar, Carolina. O sea, por eso es tan importante que uno aprenda a hacer procesos de duelo, pero muchas personas no quieren sanar un duelo. O sea, quieren mantenerse en ese victimismo de por qué me pasó a mí, por qué me dejó, por qué se fue, o en el infantilismo, ¿verdad? En esa forma de encontrar soluciones exteriores que no vienen al caso y que se meten a un proceso de infantilismo, o en muchos una culpabilidad, ¿verdad? Una culpabilidad que no les permite asumir la responsabilidad de la vida y la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces también hay que entender que habemos muchas personas que solemos no querer sanar un proceso de duelo, que queremos quedarnos ahí como un pretexto. Yo siempre les digo, miren, si nos vamos a ir del otro lado, y probablemente si haya un juicio, no sé si lo voy a ganar o no, pero va a haber un juicio, yo no voy a decir, no puedo venir y decirle que yo no fui feliz porque desde el momento en el que mi papá murió, yo no tengo vida. O sea, no se puede hacer esto, ¿verdad? O sea, no se vale para tu vida, porque en tu vida la naturaleza es que la gente se muera, que la gente se vaya, que la gente trascienda. Entonces, no podemos venir y caer en ese juego infantil de que desde que él se fue, desde que ella se fue, desde que no está, mi vida no es igual y nunca vuelve a tener un sentido, porque entonces sí es caer en victimismo, en infantilismo o en culpabilidad vana que no nos va a permitir sanar y progresar, ¿verdad?
Sí, sí. Y a veces ni conscientes somos que estamos metidos ahí. Tú hablabas de los libros de Elizabeth Kubler-Ross y ayer dimos en el programa, porque el tema de ayer era dejar ir con amor. Judith compartió el libro La muerte, un amanecer. Y el libro que está compartiendo hoy Judith como contenido es el audiolibro, nuevamente de Elizabeth Kubler-Ross, La rueda de la vida. Ese es un librazazazo, me encanta. Sí, entonces, si se lo quieren pedir a Judith, es con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890, o bien descargarlo directamente en forma de link en las páginas de Facebook de Globo 989 y Carolina, la mujer de hoy. El otro es el que tengo pendiente, el que dimos ayer. Quiero tomarme mi tiempo para poder tener... A mí me encantan los ratos a solas también. Me gusto, en compañía me caigo bien y me gusta estar conmigo. Entonces, dedicarme ese espacio, ese tiempo y poderlo escuchar, porque ese sí no lo he leído ni lo he escuchado, el de La muerte, un amanecer. Pero las justificaciones, Cristabel, van desde no sé cómo hasta no quiero soltar este dolor. Así es, por eso le digo, o sea, nos negamos a sanar. Sí, y tiene más chance el que dice no sé cómo que al que dice no quiero. Definitivamente, porque el no sé cómo se consigue. El que dice no quiero está lleno está cerrado, pues, ¿verdad? Está cerrado y está lleno. Aquí no hablamos de pretextos, porque no se trata de pretextos, sino que al final nosotros en psicología le llamamos resistencias, ¿verdad? Nos llenamos de resistencias, y en esas resistencias equívocas, porque lo único que va a hacer es agrandar el proceso del duelo y del dolor. No nos permitimos mover esa fuerza interna que nosotros realmente tenemos, y que es bien importante que logremos hacerlo. Entonces, al final lo que hay que entender es que por mucho que las personas representen, que las personas signifiquen y que tengan muchos símbolos en nuestra vida, se fueron como una oportunidad de encontrarle un nuevo sentido a la vida. Muchos papás se van porque solo así es la oportunidad para que el hijo o esa hija se reinvente, para al fin darle permiso a ese hijo o a esa hija para que pueda vivir su propia vida. Muchas personas se van, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de su hermana, que ha tenido una enfermedad tan larga, un deterioro que la han tenido que ver. En algún momento la oportunidad es: los dejo libres para que fuera de mí ustedes puedan hacer una vida de manera distinta y no una vida alrededor de mí, ¿verdad? Y entonces también se les permite irse para que el clan también pueda de alguna manera darle resignificado a la pérdida. Sí. De eso es lo que se trata. Sí, eso lo hicimos con mi papá primero, que el domingo va a cumplir 30 años de haber fallecido, y con mi mamá luego, que ella tiene apenas el 2 de julio cumplió 3 años de haber fallecido. Entonces, con esa claridad, hacerlo ahora con todo lo que nos dijiste al principio, porque decías hace un ratito también, Cristabel, el muerto es para trascender, y el que se queda es para vivir. O sea, exacto. Si estás en la vida es para vivir. Es para resignificar. Ahí yo les dejaría la palabra que resignifiquen la vida. Okay. Esto es bien importante, que resignifiquen su vida. Y yo siempre le digo, la muerte nos permite darle un regalo a ese ser querido, que es un homenaje un homenaje siempre completativo para poder resignificar la vida de uno. O sea, yo siempre les hago la pregunta: ¿cómo a ella le hubiera gustado verte? ¿Cómo a él le hubiera gustado verte? O sea, ¿qué clase de vida a él o a ella le hubiera gustado que tú tuvieras después de él? ¿Qué fue lo que te enseñó en vida? ¿Cuáles fueron las lecciones que pudiste aprender de ese maestro para que tú puedas ahora resignificar tu vida y ser lo que en un homenaje a él, que le hubiera gustado que tú fueras? Y fíjate que también está la versión de aquellos que viven tan mal, tan en la oscuridad, cuando están vivos, que incluso cuando están muriendo, agonizando, maldicen, reniegan, ni muerto te voy a dejar en paz, y cosas así. Entonces, la persona que se queda
se queda como atorada, traumada de que eso va a ser un hecho. Y yo creo que cuando la gente deja el cuerpo y la mente, se libera. Entonces, aunque ya te fuiste al otro reino, no puedes estar haciendo la tusha y manusha que hacías mientras estabas en el cuerpo. Sí, por favor, eso sí es bien importante y qué bueno que lo mencionó, porque la energía totalmente cambia. Ellos se van a otro proceso mental. Ustedes pueden romper promesas que les hicieron en un momento para dejarlos en paz o irlos dejar en paz. Pueden romper promesas que saben que no pueden cumplir o que van más allá de su vida. Pueden romperlas. Claro que yo les recomiendo un proceso terapéutico o de acompañamiento para que pase, ¿verdad? Para que pase, para que se pueda pasar. Digamos, la gestalt en psicología es muy funcional. Los ejercicios gestálticos son buenos para poder hacer esa devolución de promesas hacia su muerto. Y hay que buscar, o para los que creen en las constelaciones, pues también a través de constelar pudiera pasar, en entregar esas promesas, en entregar esos juicios, en entregarles, eran los tuyos, no los míos, ¿verdad? Me encanta. No eran los míos y yo me hago libre y me hago responsable de lo que me corresponde a mí. Es bien importante este tema de las promesas, de las acusaciones y digamos, de las sentencias, ¿verdad? De las sentencias que los muertos hacen muchas veces contra los vivos. Del otro lado no se puede cumplir, ¿verdad? Del otro lado no se pueden cumplir. Eso es lo principal, no se pueden cumplir. Me encanta que hagas tanto énfasis en esto de romper las promesas, porque si esto se le da el tinte de religioso, se ve como pecado, se ve como que te estás condenando al infierno si tú no cumples tu palabra, lo que le ofreciste al que estaba muriendo. Y lo peor es que un infierno en vida, Carolina, ni siquiera el otro infierno del que religiosamente nos hablan, sino estamos hablando que tu vida se convierte en un infierno, ¿verdad? O sea, ¿a cuánto nos ha pasado, verdad? Que hacemos promesas de hacernos cargo de gente viva que es irresponsable, que no se puede, que hay que soltar para que ellos puedan tocar sus propios fondos y que no puedes ni energéticamente, ni económicamente, ni emocionalmente hacerte cargo de nadie, ¿verdad? Entonces es bien importante en los duelos. ¿Por qué? Porque si no nos llenamos totalmente de culpa, totalmente de resentimiento y totalmente de miedo a que esas sentencias se hagan. Hay gente que no se pudo liberar al final de los tiempos y que se fue llena de odio y de resentimiento. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos dejó ese odio y ese resentimiento en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que algo de eso menciona Anita Moorjani en su charla que da en Sedona, en Arizona, que la compartimos ayer también y la estaba escuchando yo hoy, la he oído no sé cuántas veces. Me encanta el mensaje de esta mujer, y habla de cuánto hacemos, incluso sin saber que es desde el miedo que estamos funcionando. Que es amor, que es esto. Tu intención y el miedo tienen un poder para enraizarnos en el estancamiento, en la oscuridad, en la culpa, en la vergüenza y en todo. Y en realidad, dice ella, yo me cuidaba tomando vitaminas y todo eso, o la forma en que me alimentaba era desde el miedo a enfermar, no desde el amor a mí misma, a querer tener una vida con calidad. Entonces, y uno acaso se hace consciente de eso, menos que haga la pausa y se autoobserve y se deje de estar diciendo mentiras. Entonces, entre la culpa y el miedo, como que fuera un grillete en cada pie, uno en el derecho y otro en el izquierdo, y que, ¿dónde cree que usted va, mamadita? Como que vivir feliz, no, venga para acá. No, entonces, hemos malvivido o hemos sobrevivido, que cuando llega el proceso de la muerte propia o de alguien querido, aterra, es terrorífico. O sea, carajo, que vamos a aceptar que la muerte, que nos veremos más allá, o me quiero consolar con que algún día volveremos a estar juntos. ¿Que en qué plan? Si yo aquí soy tu esposa, soy tu hija, soy tu mamá, que soy lo que sea tuyo, cuando se llegue a ese reino, eso se acaba. No vamos a hacer absolutamente nada. No es mi mamá, no es mi hijo, no es mi abuelo, no es un alma. Es un alma que vive en el puro amor incondicional. Así es. Y que también tienen un propio proceso, ¿verdad? También tienen cada alma tiene un proceso distinto.
Entonces también igual para yo siempre les hablo, para muchas de las personas que están pasando un proceso de duelo es mejor me voy porque así la alcanzo o así lo alcanzo. Y yo le digo, eso es mentira, porque cada alma tiene un proceso diferente y va por un camino diferente. Entonces eso no quiere decir que te vaya a ir a alcanzar. Y cuando te vayas años después, a lo mejor si de verdad sí existe verdaderamente la reencarnación, a lo mejor esa alma ya decidió reencarnar. O sea, es un proceso de verdad, para los que creemos es un proceso, un camino y después de un camino álmico de decisiones, que a lo mejor cuando a mí ya me toque ir, el otro ya regresó. ¿Verdad? Sí, o va a venir en forma de tu hijo, en forma de tu papá. Yo realmente creo que somos muy románticos, ¿verdad? O sea, creo que somos muy románticos y a veces en ese romanticismo rayamos un poquito en la estupidez romántica, ¿verdad? Pero que nos ha servido para sostenernos también. De repente ha sido importante, pero hay un momento en el que nos tenemos que parar y saber la verdad. La verdad es de cómo cada quien la quiere concebir, pero lo más importante es dejar el sufrimiento. O sea, entender que el dolor es inevitable y que el duelo es un proceso doloroso, pero que hay que evitar el sufrimiento a toda costa que te va a impedir vivir. Y que quien se quedó vivo fuiste tú, ya no está la otra persona, o la otra persona ya se fue a hacer otra vida, porque aquí hablamos de toda clase de duelos, ¿verdad? Mentales, emocionales, físicos, energéticos, espirituales, ¿verdad? O sea, de toda clase de duelos también. Sí, contigo que hablábamos hace un momentito, empezando, ¿verdad? Con esto de los rituales, ¿cómo darle consuelo aquí y ahora, Cristabel, a todas las personas que perdieron a un ser querido, a un familiar, a un amigo muy cercano querido, ahora con el COVID? Porque ayer lo mencionaba yo con Lili, el que todas las restricciones del COVID para el que está vivo y todos los rituales como se solían manejar en el velatorio, en el entierro, los 9 días, las misas y todo eso se desapareció. Pues es rapidito, privado y a lo que te truje chencho, y eso a la gente la deja así como así, espérese, y todo aquello espacio que yo tenía permiso a y hacer ¿cómo puedo, si no sintetizar, porque no se trata de hacer la cosa breve también, pero sí, con qué puedo llenar ese vacío de la falta del ritual tradicional del pasado? Siempre hay rituales, siempre hay formas, están los altares, ahorita se está poniendo ya era para nuestros ancestros, era una forma, y la forma era hacer ceremonias y hacer rituales personales. Entonces es bien importante los altares, es bien importante las flores, es bien importante el incienso, la luz de las velas, ¿verdad? Aquí en Guatemala somos tan floridos en eso, ¿verdad? Me encanta porque muchos emprendimientos se dieron a la tarea de decir, bueno, si no puedes llevarle a tu muerto flores, llévale al vivo, y al vivo que siente el dolor. ¿Verdad? Vendieron muchísimos kits, ¿verdad? De velas, de flores, que pudieras hacer tu altar, y lo puedes ver en cualquier momento, siempre hay. O sea, yo lo que les recomiendo es, desahóguense con alguien que los cuide bien. Esto es bien importante. Desahóguense, sé selectivo a la hora de encontrar con quién hablar también. Esto es muy clave. Alguien con quien te sientas acogido, que pueda tener el tiempo para expresar, para que te puedas expresar. La siguiente sería lo que hablamos siempre: despídanse, hagan una carta, dedícanle unas palabras en intimidad o públicamente con la familia, hablen sobre el fallecido, para que puedan despedirse, ¿sí? Decirle lo que sienten, lo que querían decirle, lo que no habían sentido. La tercera es, hagan algo muy bonito con sus cosas. Esto también es bien importante, organizar sus cosas con cariño y decidir qué hacer con ellas, buscar un fin como un fin positivo o un fin agradable o más, digamos, o mejor para sus cosas o sus pertenencias. También eso lo pueden hacer. O esos recuerdos que cada quien se puede quedar con algo, ¿verdad? Que sea representativo, también les puede ayudar. Y la otra sería recordarle siempre el amor, hacer aquello que sientas que a él le gustaba o que a ella le gustaba, ¿verdad? O sea, digamos el pastel, la comida, saborearlo en familia,
plantar un árbol, algo que ustedes crean que era importante para esa persona, darle el cuidado a esto o hacer algo que los pueda como representar. Al final creo que en este momento es un tiempo para buscar representaciones que no tengan que ver con lo conocido, sino con lo que ya está ahí y lo pudieran trabajar de una forma distinta. Ok, sí. Pero hagan algo. Mi recomendación sí es hagan algo. O sea, no se queden con lo que sienten. O sea, mi recomendación es que no se quede nada adentro, porque si no, eso que está adentro se va a convertir en enfermedades. Entonces, vuelvo a repetirles, el duelo es un proceso que tiene etapas y que pasa, uno salta de una etapa a otra etapa. Luego es una elaboración, ya que hablamos cuando hay una elaboración, la elaboración es todo aquello que yo haga. Entonces, estas 4 cosas que les he mencionado son cómo vamos a elaborar, cómo vamos a hablar de ese fallecido, cómo nos vamos a despedir, los rituales que vamos a hacer, basado en las creencias que realmente tenemos o en lo que pudiera gustarle a él. Si tus creencias religiosas no tienen rituales, dedícate a saber qué era lo que le gustaba a él. Eso te va a ayudar a elaborar y poco a poco vas a llegar a esta tercera fase, que es una integración de ti mismo otra vez, y ahí volvemos a hablar, un resignificado y darle un sentido a la pérdida. Aquí hay algo bien importante, y es que todo cambio trae pérdida y toda pérdida trae cambio. Vuelvo a repetirles, todo cambio trae pérdidas y toda pérdida trae cambio. Entonces, esto es bien importante. Vamos a cambiar. Después de la pérdida, va a haber que cambiar. No va a haber otra forma de hacerlo que no sea cambiando. Ok. El cambio, algo a lo que nos resistimos tanto, ¿verdad? Y es lo único que es real. O sea, sí, es bien chistoso permanente para los humanos, ¿verdad? No nos gusta el cambio, no nos gusta la pérdida, no nos gusta el fracaso, no nos gusta la muerte, pero sí es lo que es real, es lo único que realmente es seguro. O sea, desde el momento en el que naces, estás cambiando, estás aprendiendo, y desde la forma de aprender a veces no salen las cosas como uno quiere, y está la muerte como parte de, o sea, no podemos seguir haciéndonos los locos de no entender la vida y no aceptar y no comprender la vida como es. Así de sencillo, ¿sí? Sí. Y a veces yo hablaba con mi mejor amiga hace un ratito, le decía, te tiene que caer el 20, ¿verdad? Pero es que hace un año esto era, sí, yo sé, y es súper doloroso, pero te tiene que caer el 20 que un año después, no es así. Sí. ¿Sabes qué otra cosa pienso, Cristabel? En que, como todos somos dolientes, la pareja, los hijos, los hermanos, los tíos, como todos somos dolientes, juntémonos todos a vivirlo. Y si no quiere la gente, como dirías tú, la soledad. Hay que respetar. O sea, te toca vivirlo a tu modo, a tu velocidad, a tu estilo, en tu tiempo. O congelarlo, porque hay que permitirle también. Hay personas que congelan el duelo toda la vida, ¿verdad? Me decía mi hermana antier, pero tú ya sabes que yo no soy muy buena con eso de sentir la tristeza, ¿verdad? Entonces yo le digo, pues ya va siendo tiempo, ¿verdad? Pero me dijo, me ocupé, no sé qué. Pero pues, o sea, es respetarla, así lo quiere hacer ella, claro, ¿verdad? Claro. Así es, ¿verdad? En algún momento es como, si me pongo a forzarlo, ¿verdad? O sea, no la acompaño en su momento. Entonces muchas personas prefieren congelar su duelo. No estamos hablando que sea bueno, ¿verdad? Pero las personas así lo quieren hacer. Por eso es que estamos hablando que la duración de un duelo es de entre 1 y 3 años, pero a veces hasta toda la vida. Por supuesto, en psicología y en psiquiatría le llamamos duelos complicados, pero hay gente que quiere vivir su duelo eternamente, claro, o que decide no vivirlo y congelarlo para siempre. Se congela en aras del amor que se dice tener por esa persona, porque entonces ahí congelo, ahí mantengo intacto mi amor por ti. Así, pareciera que momifican a la persona y la persona se queda ahí instalada en su vida. Sí. Y cada quien va a necesitar un tiempo totalmente distinto, ¿verdad? Para poder integrarlo, pero hay que respetar que las personas lo hagan a su forma y a su manera. O sea, cuidado con el juicio, ¿verdad? Que hacemos a la hora de hacerlo. Sí,
definitivamente. Nosotros queremos que las personas sientan, piensen y hagan las cosas como nosotros. Y no va a ser así. O los que están fuera, digamos, del duelo, pero es que no debería de estar así. Pues no sé, ¿verdad? Así está, y es la forma en la que se adapta, y es la forma en la que lo puede resolver, y hay que respetar esa parte. Sí, definitivamente. Esa es la parte más difícil, creo yo, la de aceptación. Como Judith nos compartía hoy, te voy a leer lo de la aceptación, qué sí es aceptación y qué no es aceptación, que lo compartimos hoy en las redes de Carolina, la mujer de hoy. Aceptación no es aceptar no estar de acuerdo con lo que no nos gusta. Aceptar no es debilidad o mediocridad. Aceptación sí es un estado donde hay comunión entre la mente y el corazón, y sí es tomar la realidad tal y como se representa. Aplica a todo. A todo. A todo. Sí. Sí, definitivamente es a todo. O sea, al final hay que entender en el duelo es bien importante entender los vínculos de los que hablábamos hace un rato. Hay que saber qué clase de vínculos. O sea, al final esto es un proceso de adaptación del estrés que provocó la pérdida, y que puede ser significativa de maneras distintas para cada quien dependiendo del vínculo. Entonces, en realidad perdemos la homeostasis. En un duelo uno pierde la homeostasis, pierde el equilibrio que tenía. Y a veces el equilibrio ni era bueno, Carolina. O sea, lo hay que entender. Claro. Muchas veces, por ejemplo, en procesos totalmente dolorosos de enfermedades avanzadas, de verdad que es súper doloroso. Y entonces es como, bueno, pero porque si lo estaba viendo yo sufrir o la estaba viendo yo sufrir, porque yo no le permitía que se fuera. Pero al final es la ruptura del vínculo lo que nos da terror, lo que nos da mucho miedo. Y entonces, pues es una conjunción de sentimientos, de pensamientos, de estados de ánimo, de comportamiento, de reacciones fisiológicas que son totalmente normales, que tienen que ver con el desprendimiento del vínculo que para nosotros significaba y representaba. Sí, dice en la película Comer, Rezar y Amar, no sé si la viste. Sí. Con Julia Roberts, dice sí. El señor que era su guía, para que lo que le decía que medita, que concéntrate y todo esto, le dice que el desequilibrio era parte de tener una mente en equilibrio. Así es. Usted lo dice mucho en la parte inicial, cuando ustedes anuncian el programa, dice que hay que reaprender, pero que si uno no saca, no mete. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Que de alguna manera es ese desprendimiento. Cuando yo me desprendo de algo, entonces soy capaz de reaprender algo, o sea, vuelvo a meter y a generar. Entonces, cuando viene mi proceso de sanación del perdón y elimino el rencor y el resentimiento y el dolor, entonces le estoy dando oportunidad a mi vida de otra cosa, le estoy dando oportunidad a mi vida de que entre lo bueno, que entre lo mejor, por eso en el duelo hablamos de resignificar y de darle sentido a la pérdida como un proceso de integrarme yo como otra persona. Y aquí la cosa también, Cristabel, es si yo solita no puedo, por favor, no dudemos en buscar ayuda, acompañamiento. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar como el perro queriéndose morder la cola y nunca se le alcanza. Sí, entonces, sí. Aquí en Guatemala hay una asociación de Kubler-Ross. Búsquenla en las ¿cómo se llaman? Hay psicólogos y hay terapeutas en la asociación de Kubler-Ross. Entonces sí hay donde encontrar esta ayuda, ¿verdad? La pueden encontrar en las redes sociales, y es la asociación Kubler-Ross Guatemala. Hay en México, hay en Guatemala, no sé si hay en Estados Unidos, pero sí la hay en diferentes países, pero en Guatemala lo hay. Entonces ahí los psicólogos y terapeutas que están ahí están especializados, y si no, pues habemos muchísimas personas alrededor, ¿verdad?, que estamos trabajando y que podemos acompañarlos. No tienen por qué pasar este proceso solos. Sí. Ni hacerlos eternos, que es lo más importante, ¿verdad? Ni hacerlos eternos. Están los procesos, habemos varios terapeutas haciendo talleres de duelos, acompañando en duelos, y hay que aprovechar toda esta parte. O sea, en este momento es un tema muy de moda,
por lo que nos está sucediendo en realidad. La muerte y el duelo es un tema muy de moda por lo que nos está sucediendo a través de la pandemia y a través de esta ruptura de rituales que no podemos hacer, ¿verdad? O sea, este año nos ha enseñado que las cosas no son como creíamos. Esa es la gran lección. Sí, y ante todo en esto de buscar ayuda cuando la muerte es gradual, que es por una enfermedad que lleva a un deterioro, ahí buscar el acompañamiento de un tanatólogo o tanatóloga es invaluable. Así es. ¿Por qué? Exacto. Porque ayudan al muerto a bien morir, o sea, al enfermo a bien morir y al que se queda a resignificar la vida. Así es. Yo en mis inicios de psicología yo quería ser dos cosas, o sexóloga o quería ser tanatóloga, ¿verdad? Y entonces cuando decidí que me fui por la línea de la tanatología, incluso fue mi primer trabajo, fue 2 años en funeraria acompañando y fue súper interesante, fue cuando estudié todos estos procesos, porque para mí la muerte como buena suicida era como un tema como que me gusta muchísimo. Pero mi terapeuta me habló y me dice, Cristabel, se te van a morir todos los pacientes, ¿sí entendés lo que eso significa? O sea, vas a tener que estar viviendo un duelo totalmente consciente todo el tiempo, no vas a aguantar, o sea, tu sensibilidad no es para eso. Entonces me parece que lo tenés que hacer como algo alternativo y por muchos años fui a las casas, ¿verdad? Cuando la seguridad era un poquito mejor también en el país, me iba a las casas y acompañaba a las personas a morir y acompañaba a las familias alrededor a que pudieran hacer esta resignificación de la muerte y de las despedidas y luego acompañarlos en los procesos primeros del duelo. Era súper lindo porque era toda la parte de tanatología de ayudar al enfermo al buen morir y ayudar a las personas al desprendimiento. Era un trabajo muy lindo. Gracias por compartir esto de que está en Guatemala la asociación, la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Guatemala. Están en Facebook, así los encuentran en Facebook. Fundación Elizabeth Kubler-Ross Guatemala. Y el contacto que tienen ahí es 5532-3592. Se los repito más despacio. Igual Judith ya lo puso en redes, en Facebook. 5532-3592. Necesito irme a la pausa, Cristabel. Y tengo tengo ya una serie de preguntas. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora en psicología, Cristabel Ramírez, sobre el tema, la importancia de hacer un duelo. Judith tiene para ustedes el audiolibro hoy de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La Rueda de la Vida. Se lo pueden pedir con la palabra contenido al 5511-9890 o descargarlo directamente en las páginas de Facebook Carolina, la Mujer de Hoy y Globo 989. Dudas, comentarios relacionados al tema de hoy, más que bienvenidos a estos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora en psicología, Cristabel Ramírez. El tema de hoy, la importancia de hacer un duelo adecuado. Y no sé si te puedo leer las preguntas, Cristabel. Sí, claro, con mucho gusto, Carolina. Ok, dice, doctora, le comento, mi hijo de 24 años no acepta que mi esposo falleciera hace ya 2 años. Él no pudo llorar, dice que le hace mucha falta debido a que con su papá tenía mucho apego. Gracias, doctora. Le saluda Miranda. ¿Qué nos recomienda? Bueno, lo más importante es identificar que él está resistente a venir y hacer el proceso de duelo y el proceso de despedida de su papá. Mi recomendación es que le busque ayuda terapéutica, que le pueda empezar a regalar libros. Mi recomendación primera es que pueda conseguir un libro, que le pueda imprimir los 2 libros que están aquí dando como un regalo, que le pueda imprimir y regalárselos y dejárselos ahí, ¿verdad? Y mi segunda recomendación es que se pueda sentar a hablar con él y a decirle cómo usted lo está viendo, porque tal vez él no se está viendo mal, y entonces que usted le pueda aclarar y decirle qué es lo que le ha pasado a su vida o qué es lo que no ha pasado,
y contarle cómo a su papá le hubiera gustado que él fuera. Eso le podría como abrir el botón de las resistencias que tiene. Y como tercera sería buscarle ayuda profesional para que un profesional sea el que le ayude a descongelar el duelo, porque lo que está haciendo el niño pues es congelar el duelo. Solo una cosa ahí, buscarle, yo creo que ya no, que él ojalá él quisiera buscar ayuda porque ya no es un niño, tiene 24 años. ¿Verdad? Pero en algún momento el asunto ahí, Carolina, es que está cayendo en una depresión, no en un proceso de duelo normal, sino que lo más seguro es que él tenga ya una depresión. Y entonces en esa depresión ellos no van a buscar ayuda, okay. no la van a buscar. Entonces, okay. Ahí hay que darles como el empujoncito, no precisamente pagárselas y llevarlos, etcétera, pero sí por lo menos habilitarles las oportunidades de decir, mira, estas son las oportunidades que tenés y por mí yo te apoyo, pero en algún momento, si ya lleva 2 años y él no ha salido, lo más seguro es que él tenga una depresión ahí ya guardadita. Okay. Ese es el peligro. Solo le facilito las cosas, mi querida señora, no va a tener que imprimir nada, los libros hoy los está dando Judith en audiolibro. Ah, perfecto. Entonces perfecto. Solo mándele a su hijo, descárguelo y mándeselo a su teléfono. Mira, mijito, por si quisieras escuchar esto, al rato y te sirve, ¿verdad? Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado. Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con lo que ella nos ayudó como a aclarar. Y es que el duelo es un proceso que tiene un proceso de recuperación, pero si la gente no sale de ahí, el riesgo es caer en un estado depresivo, en un estado depresivo mayor. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque pueden inhabilitarse para siempre. Ok, en la siguiente pregunta dice, buena tarde, en la familia tomamos a nuestros perros como un integrante del núcleo familiar. Recientemente falleció nuestra última perrita, hace 2 meses. Mi hijo de 5 años al inicio no manifestó alguna emoción fuerte por la pérdida, pero desde hace 2 semanas ha comenzado a llorar porque la extraña. ¿Cómo puedo acompañarlo en esta etapa de su duelo? Mil gracias. Exactamente así, acompañarlo al duelo, ayudarlo a hacerle un ritual, que es lo que estamos hablando, invitando aquí, también a los animales y a los perros se hace un ritual, y para los hijos es bien importante, y sobre todo a la edad de tu hijo, es bien importante porque si él vive un duelo real con su mascota, va a poder aprender a vivir con sus duelos reales más adelante. Entonces siempre el primer duelo de un niño es importante cómo se le enseña sobre la vida, la muerte y sobre la despedida y sobre el aprendizaje que esa despedida trae. Y ahí te puede ayudar muchísimo los rituales que pueden hacer con respecto a la perrita y despedirse. Y déjalo llorar, acompáñalo y conversa con él sobre la pérdida, la muerte, para que él aprenda desde ahorita que eso es parte de la vida. No lo niegues ni permitas que lo reprima. Sí, es que a veces queremos minimizar, ¿verdad? No es su caso, señora, pero exacto. A veces, ahí sí solo era la mascota, o de fuera lo pueden ver así, ay, ni que hubiera sido su papá. Para el niño, la pérdida puede ser su tortuga, pues. Así es. Y dolerle lo que no está escrito, pues, ¿verdad? Yo siempre les recuerdo que las primeras veces son bien importantes, marcan la historia de todo. Entonces, la primera vez que tengo una experiencia con la muerte, la primera vez que tengo una experiencia con el amor, la primera vez que tengo una experiencia con la ruptura, eso es clave porque eso nos va a dar como muchísimo del backroom con el que vamos a aprender a vivir. Uh-huh. Dice en la siguiente pregunta, buena tarde, buen programa como siempre, ¿qué hacer si es lo contrario? Uno está allí y quiere dar la contención y el acompañamiento, pero la otra persona no lo permite. Te alejas con respeto y le permites soledad, que era lo que estábamos hablando. O sea, ahí es bien importante. Cuando requieran el acompañamiento se da, y cuando no lo requieran, uno se aleja y les permite darles el espacio. Y sigue uno con su vida mostrando desde la vida que uno tiene, mostrándoles a ellos y que cuando ellos estén preparados se acerquen. Hay que dar el espacio cuando lo piden. Eso hay que comprenderlo, eso no es algo incomprensible, no. Hay que comprenderlo. No toda la gente quiere de nosotros, de nuestra compañía, de nuestro consuelo, pero lo están viviendo como sea que lo están viviendo a su modo.
Así Entonces, es. Y hay que respetar respeto. esos modos, hay que respetar esas formas. Les vuelvo a repetir, dejemos de apremiar, querer ver bien a la gente. Cada quien tiene su forma, su camino, su tránsito para elaborar un duelo. Mira, eso que dijiste, que queremos ver bien a la gente. A veces queremos ver bien a la gente porque no podemos manejar el ver que alguien esté mal. No podemos ver llorar a la gente. O sea, uno ve llorar a la gente y dice como, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, pasa. Yo siempre, mi socia y quien trabaja conmigo en los talleres, algo que les tuve que enseñar era que no habían Kleenex, ¿verdad? O sea, no poníamos los Kleenex. Porque entonces ellas lo primero que hacían, miraban llorar a alguien y yo así, no, déjenle que se coman los mocos, o sea, hasta que los vean como ya en el drama, porque si no lo primero que hace uno es dar el pañuelo, dar el Kleenex y corta el desbordaje emocional que la persona tiene. Y entonces no se hace la catarsis adecuada, ¿verdad? Entonces ahí que se coman los mocos, que vuelvan a ese infantilismo de llorar y poder hacer el proceso. Pero las personas hacen eso, no pueden ver llorar a las personas. Cabal, y se ha tomado como una cortesía, ¿verdad? Hoy que rompí yo en llanto en la mañana en una situación, en lo que te digo que estoy como a fósforo, ¿va? Como carterita de fósforo, solo necesito ir. En la mecha. Sí, cabal. Entonces, la persona inmediatamente se quiso levantar a traerme Kleenex. Le dije, no, por favor, déjelo. Pero déjeme estar así, porfa. Deje que yo... Solo me limpiaba la nariz y hacía como al niño y me limpiaba en la ropa. Pero si lo que te sale del agua, de la nariz es agua, es transparente, es un poquito más espeso nada más, pero es como una baba. Exacto. Entonces la baba no deja mancha ni nada. Y que es bien importante que lo dejen llorar a uno, porque entonces químicamente las lágrimas tienen una sustancia que ayuda a que la serotonina y la morfina no dejen de estar en el cerebro. Entonces, para que no haya una depresión. Por eso las lágrimas son bien importantes. Después de una buena llorada, uno ya puede racionalmente tomar decisiones más importantes, pero después de haber llorado. Ciertísimo. Lo viví hoy en la mañana. Sí. Dice, mi mamá tiene 3 años, 6 meses de fallecida. En vida tuvimos muy mala relación. Yo me trabajé de alguna manera el perdón hacia ella, de los hermanos, fui la única que la asistió hasta el final. No pudimos hablar de esa situación, no nos reconciliamos, incluso un día antes de que ella falleciera, yo le agarré sus manos, le pedí perdón. La reacción de ella fue alejar mis manos y decir, está bien. Mi mamá había perdido la audición. Lo extraño para mí es que a partir de que ella murió, yo me he visto actuando de la misma manera que ella lo hacía. Incluso hago cosas que ella hacía y a mí me mostraba. No sé si mostraba o molestaba. ¿Por qué se da eso? Porque volvemos, una promesa que le hicimos a esa persona, un proyecto que se pudo haber quedado a medias, deseos pendientes, caminos inconclusos, lealtades hechas, votos que se hicieron, promesas que no se van a cumplir, pueden estar interrumpiendo tu duelo. Y muy probablemente lo estés haciendo como una lealtad a esa persona que se fue. Y ahí, ahorita te acabas de dar cuenta y desde ahorita podemos modificarlo. Eso de hacer las cosas como lo hacía ella, que es que le molestaban. Es como una lealtad. Es una lealtad, mira, pues. Sí, es como una lealtad que hay que soltar. Okay. Por supuesto, Carolina, uno tiene que entender que cuando uno va creciendo como hijo, va diciendo, yo le digo que lo hubiéramos tenido que escribir, ¿verdad? Y decir, yo nunca voy a ser así, o yo nunca voy a tratar a mis hijos así, o yo no voy a hacer las maneras de esta forma en la que lo hacía mi mamá o mi papá, y uno no se da cuenta que al final de los días uno va creciendo y va terminando otra vez haciendo lo mismo, repitiendo las mismas cosas, porque eso es lo que uno vio, y el aprendizaje se fija más por observación que por lo que le dicen a uno. Entonces ahí es la oportunidad de trascendencia, es romper y decir, ok, sí, así lo hacía mi papá, pero yo lo puedo hacer de manera diferente, me sano con respecto a la relación con mamá y papá, ¿verdad? Los perdono y yo me libero y puedo empezar a conciliar, a hacer las cosas de manera distinta, pero para eso se requiere tener conciencia.
Y Claro. ella en este momento la está tomando. Y también no es solo los perdono, me perdono por juzgarlos, me perdono por todo el dolor que durante años resistí, permití, no dije nada, no puse límites, porque, Por todo. ¿verdad? O sea, si mi mamá a mí me ningunea y me ninguneó siempre y me ningunea hasta el momento de la muerte, o sea, me tengo que perdonar yo a mí, me tengo que pedir perdón por haber permitido todo eso. Claro, y al final uno de los trabajos más importantes, digamos, espirituales, es como reconocer que nuestras almas necesitaban ese proceso, ¿verdad? Y que al final hay que liberar a esas almas también del proceso de aprendizaje a través del desamor, a través de la incomprensión, para poder empezar a amarme y a comprenderme yo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y yo siempre le digo, la energía de mamá y papá álmica siempre va a estar ahí dándonos permiso, aunque los humanos no hayan sido capaces de hacerlo por sus propios rollos, por sus propias enfermedades y por sus propios circuitos. Okay. ¿Verdad? La siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, yo estoy en esa situación y no me entienden. A mí me da por llorar, todo me enoja. ¿Cómo saca uno la fuerza para superar eso? Mi madre murió ya hace 4 años, pero nosotras vivíamos juntas y no tengo hermanas, solo hermanos, hombres, y no es lo mismo. Pero no supero esto. Hoy estoy más triste porque no puedo ir al cementerio. Bendiciones. Pues ahí era lo que yo les decía, la recomendación es que ustedes se reinventen. O sea, tu mamá lo que hizo fue darte la oportunidad para que tú te reinventes, para que tú te redescubras y para que tengas nuevas conquistas en la vida. Míralo como el regalo de la muerte de tu mamá fue permitirte empezar a hacer una nueva vida. Dejaste de ser hija y dejaste de tener el sacrificio que implicaba estar con tu mamá. Y ahora tu mamá te está dando la invitación a que te reinventes, te redescubras y vayas por nuevas conquistas que implica tu nueva vida. Y como tú decías hace un rato, Cristabel, le va a tocar vivirlo en soledad. Es parte de los regalos de su mamá es que usted lo viva en soledad. Así es, y la gente, la verdad es que la gente no tiene por qué comprenderlo y entenderlo a uno, Carolina, por muy doloroso que sea, ¿verdad? Por supuesto, hay personas de las que yo me alejé porque si no pudieran estar en mi peor momento, no merecían estar en mi mejor momento. Pero eso fue como buscarle y decir, ok, estas personas no pudieron estar, entonces tampoco las quiero en mi vida. O sea, hay que hacer como esa limpieza, pero para los que están cerca lo estoy viviendo así de esa manera, pero me tengo que ser muy sincera conmigo y decir, de la manera en la que lo estoy viviendo, ¿es enfermo o es sano? Porque ya 4 años estamos rayando en el proceso de no sanación. Estamos rayando en lo que hablábamos, en verme víctima, en verme infantil, en verme en culpabilidad y no querer crecer. Entonces también hay que entender que hay un momento en el que hay que hacer un redescubrimiento de quién soy yo. Sí. Dice la siguiente pregunta. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer de colon etapa 4 en el 2014. Le dieron poco tiempo de vida, pero creo que su actitud y manera de ver las situaciones que le ha tocado vivir le ha hecho seguir con vida. Ella tiene tratamiento de quimios cada 15 días. Sus efectos secundarios son mínimos, ni el cabello perdió. Todos los doctores se asombran de su actitud y de cómo reacciona al tratamiento. Pero la doctora le ha dicho que este tratamiento será hasta que su cuerpo aguante y que si lo deja habrá mucho dolor. Tarde o temprano eso tendrá que parar. ¿Cómo manejamos esta situación con ella cuando llegue el momento? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo la ayudamos con ese proceso? Mil gracias. Pues la invitación es a que leas los libros de Kubler-Ross para que aprendas, para que pueda ella hacer un proceso del buen vivir, para que le mandes los audios que están dando ustedes ahora. Para mí es que se eduquen con el duelo y que ella decida cuándo renunciar, porque en un momento a ella le va a tocar renunciar también y decir, ok, basta, ¿verdad? O sea, la vida también me está invitando a que yo pueda trascender. Esto es bien importante de entender en este tiempo. Ella ha decidido vivir y Dios se lo ha permitido. Pero en un momento en el que ella va a tener que decir, ok, lista, estoy lista. Y hay que alistarse. ¿Qué nos garantiza que no somos nosotros los que nos vamos antes? No hay nada, absolutamente nada.
nada. Incluso, por lo general, los que están enfermos se cuidan más, están más protegidos, los protegemos más, corren menos riesgo que los que estamos afuera viviendo, ¿verdad? O sea, eso es así. La muerte es, pues en algún momento la muerte puede ser una ruleta y decir, ok, hoy te toca a ti. Y no sabes ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni de qué forma te toca, pero te puede tocar, ¿verdad? Sí. No a quien se lo dijeron, ¿verdad? Por eso la invitación es a que vivamos el día, cada día que lo vivamos, como que si fuera el último, porque llegará el día en que ese sea el último. Exacto. Por eso es que la muerte nos enseña a vivir. Exactamente, ese es su aprendizaje, nos enseña a vivir. Pues como siempre, disfruté mucho de tu compañía, del regalo de tu conocimiento, Cristabel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Ustedes pueden encontrar a la doctora Cristabel en Facebook. Está como Servicio de Terapia Integral STI, Cristabel Ramírez. STI quiere decir Servicio de Terapia Integral. Ok, entonces Servicio de Terapia Integral STI, Cristabel Ramírez, o al WhatsApp 5206-1396. Repito, 5206-1396. Será hasta una próxima oportunidad, Cristabel. Un abrazo a la distancia, que estés bien. Y luz también para su camino y para el camino de su hermana Carolina, para todos ustedes. Un Amén. Abrazo. Amén. Y que muchas bendiciones y luz para el camino de todos. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.